Bienvenidos a este nuevo video. En esta entrevista, el día de hoy nos acompaña Emanuel García, agente de futbolistas. ¿Qué tal estás, Emanuel? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, Lenin, Fernando. Muy bien, ¿ustedes cómo están? Les agradezco primero que nada el espacio y pues con toda la disposición a sus órdenes. Gracias a ti, bien, bien, gracias. Perfecto. Acá todo Igual, bien. gracias. Qué bueno. Díganme, a sus órdenes. Muy Vas, bien. pues. Yo te quería preguntar, Manuel, sobre tu recorrido en el fútbol. ¿Cómo empezaste en el fútbol? Mira, la verdad es que yo al fútbol entro básicamente por una tía Ujú. a la edad de 5 años para que no Ok. estuviera como que en la calle. Realmente esa era la finalidad. Nunca se esperó realmente como que llegara a un profesionalismo. No era la intención de inicio. Ujú. Comienzo en la ciudad de Guadalajara, en un extinto club que era el Fuerte de Atlas, que era Atlas Paradero. Ok. Normalmente de ahí salían los futbolistas para lo que hoy es Atlas ECAF, que es el Centro de Fuerzas Básicas acá en Guadalajara. Ujú. Ujú. Eh, Ahí estoy hasta los 12 años. 12, 13 años me mandan a Atlas ECAF. Desafortunadamente no quedo en Atlas ECAF, pero voy a una visoría a Club Toluca. En ese entonces la persona que era la encargada de Club Toluca estaba por comenzar negociaciones con Indios de Ciudad Juárez, que ya pues, es un equipo extinto. Pero estoy en ese proceso entre Toluca y Atlas un periodo de 4 o 5 años hasta los 17. La verdad es que no hay mucho que decir en ese transcurso porque fue una experiencia algo fuera de lo común en el sentido de mi primer equipo fue sub-20. Yo Ok. nunca pasé por una tercera división, nunca pasé por una segunda división hasta después de regresar de sub-20. Eh, en 2009 la federación toma la decisión de crear esta categoría que era sub-20, sub-17 para darle salida a jóvenes. Entonces, Indios de Ciudad Juárez, al ser muy complicado el traslado desde Juárez a todos los lugares, en Guadalajara tenían una filial. Entonces, Ok. la filial sub-20 de Guadalajara jugábamos los partidos que correspondían a los de visita y Juárez jugaba únicamente los locales. Ahí prácticamente me registran, es mi primer equipo profesional y pues de ahí comienzo pues ya de lleno al profesionalismo. Desafortunadamente en 2010, 2011 el equipo desciende en primera división, prácticamente desaparece y ya regreso a Guadalajara como jugador para una segunda división. Como jugador, básicamente, ese es el Ok. recorrido. Obviamente, me podría ampliar muchos temas, pero al final del día no hubo mucho tiempo porque el club no duró mucho tiempo en primera división y pues la oportunidad fue de un año, año y medio lo que estuvimos trabajando con Ciudad Juárez. Ahí pues definitivamente la experiencia ya es otra porque ustedes lo deben de saber ya al estar en sub-20, ya al estar prácticamente en un plantel de primera división, porque en ese entonces el registro de sub-20 se le nombraba carnet único. Ese carnet único era, todos los que estábamos registrados en sub-20 éramos jugadores de primera división. Ok. Entonces Ujú. se viajaba con el equipo, se hospedaba con el equipo, tú estabas con el equipo, prácticamente eras un jugador más del plantel de primera división. Entonces, pues son experiencias que la verdad sí le agradezco a la vida y que nunca te esperas llegar a eso porque cuando entras al fútbol, pues no esperas, no entras con esa finalidad, pues. Ujú. Sí, sí. Pero así llego como tal al fútbol. Ok. En 2011, 2012, ya fuera del fútbol, me ofrecen una beca deportiva en una universidad aquí en Guadalajara. Y pues ya me retiré del fútbol prácticamente 4 o 5 años hasta 2018, por ahí. Me desaparecí del fútbol, me dediqué tal cual a la escuela. Muy Ok, bien. perfecto. ¿Qué fue lo que estudiaste, Emanuel? Negocios internacionales. Y, y ya como pregunta curiosa, ¿era la intención dedicarte a esto en el fútbol o tenías otras intenciones totalmente diferentes? Mira, la verdad es que cuando yo salgo de la universidad, eh, entro a trabajar a una empresa que es GNP Seguros, una empresa Ujú. nacional, internacional. Yo ya tenía un proyecto donde tengo un negocio de modificación de carros automotrices. Entonces, la verdad es que yo quería enfocar lo que había aprendido en la carrera en explotar mi negocio. Muy bien. Por una u otra persona llego de rebote a GNP como agente, porque comencé como agente, y al paso de los meses pues por conocidos, por una u otra situación, me hice de clientes fuertes que empecé a buscar dentro del fútbol, los mismos conocidos que se habían hecho. Y pues Ujú. hice algo que nosotros le decimos cruce de cartera, o sea, los clientes que tenía de los carros de fútbol, los pasé a los seguros.
Me comenzó a ir bien, trabajé durante 1 año y medio aproximadamente como agente de seguros. Se jubila la persona que tenía la dirección en Jalisco y pues debido a las buenas ventas me dejan a mí la dirección del que es el despacho número 1 en ventas a nivel nacional. Entonces, pues la verdad es que hasta ese momento yo no visualizaba otra vez el fútbol, ¿sabes? O sea, no era algo a lo que yo esperaba regresar. Porque al estar tanto tiempo fuera y a la hora ya de dedicarte a otras cosas, pues nunca esperas que vas relacionado, es algo que te gusta, sigues en relación con jugadores, con amigos que hiciste en el medio, pero nunca esperas regresar a vivir de esto o explotar de nuevo eso. La verdad es que no visualizaba nunca que esto pasara. Si me preguntas cómo, o sea, cómo se cruzaron los dos caminos otra vez, pues fue porque en GNP ya como director empecé a relacionarme con personas pues importantes, no nada más en Jalisco, sino a nivel nacional, que tenían empresas, que tenían marcas, y en algún momento yo pues entendí que podía favorecerme de esos apoyos que ya había hecho con los jugadores, y pues así es como regreso otra vez al camino. Muy bien. Perfecto. De momento, ahorita ¿trabajas en la cuestión varonil solamente o manejas algún otro tipo de representación? Ámbitos. Mira, la verdad es que en diciembre del año pasado, noviembre, diciembre del año pasado, 2019, hablando con un jugador de primera división de Chivas, voy a omitir el nombre por Sí, cuestiones de claro. contrato, teníamos una muy buena relación de amistad porque somos de donde mismo. Hablando con él, me comentaba que sí le puedo ayudar a manejar todo lo que tenía que ver con su mercadotecnia, con su imagen. Perdón, él ya tenía un representante, pero no se enfocaban tanto en imagen. Lo cierto es que esto de que el fútbol se haya vuelto más marketero, imagen, pues tiene poco, o sea, no es tanto. Este jugador me dice que si le puedo ayudar con esto, sin problema. Comienzo a ayudarlo con su mercadotecnia y en diciembre, enero prácticamente, él le da las gracias a la persona con la que trabajaba como representante y yo me meto de lleno ya al aspecto de manejar contratos, manejar patrocinadores, todo lo que conlleva la representación. Él me presenta a otro jugador que en ese entonces estaba en primera división con Chivas, hoy ya no está en Guadalajara, está en otro club, y me dedico a trabajar básicamente con ellos dos. Te repito, o sea, mi intención no era dedicarme a esto, pero la verdad es que la gente que ya había conocido por GNP, la gente que conocía en el fútbol, pues se compaginaban muy bien. Entonces, llega un momento en el que a mí de GNP me dicen, ¿sabes qué? Pues ya cumpliste tu ciclo, es probable que en los próximos meses se te liquide la empresa y pues empiezo a meterle de lleno a lo que es la representación. Lo cierto es que yo me hago de un equipo de tercera división aquí en Guadalajara y empiezo a jalar esos patrocinadores al fútbol, porque a ellos les convenía por cuestiones de deducción de impuestos, de varias cosas. Entonces, enfoco todo en la tercera división y en estos dos jugadores. Posteriormente, termino en femenil por una amiga que invité yo a la agencia de representación, Paola Villamontes, que es alguien a quien le mando un saludo porque la verdad es que es directamente mi llave al femenil. Esta ex compañera de la universidad estuvo mucho tiempo en selecciones Jalisco, en procesos de selección y demás. Entonces, pues conocí a muchas personas en el femenil. Ella es la que me da entrada. Vanessa Sánchez, que ya la tuvieron ustedes en una entrevista anterior, ella también era compañera de nosotros en la escuela. Entonces, pues fue sobre la primera con la que comencé a trabajar. Pero mi fuerte había sido el varonil. Entré al femenil por Paola, definitivamente. Entonces, pues así es como llegué al femenil. Ahora trabajo con ambos sin ningún problema. Oye, Manuel, yo tengo una pregunta. A lo mejor muchos chavos quieren jugar fútbol o están en el fútbol actualmente, tercera, Premier, actualmente la Liga de Expansión, pero no tienen representante. ¿Cómo, cómo se pueden acercar ellos a un representante o el representante se tiene que presentar a ellos para que los manejen y puedan crecer? Mira, te soy bien honesto. Cada agencia o cada representante, porque no necesariamente un representante trabaja para una agencia, hay muchos que trabajan de manera individual, tiene sus formas de trabajo.
Hay agentes que le apuestan mucho a jugadores de segundas, de terceras divisiones. La verdad de las cosas es que ahorita es complicado apostarle a esos mercados porque no tienes una certidumbre de nada. Hay jugadores de tercera división que quizá no tienen minutos en tercera división, pero se te acerca un representante y a base de, pues, de palabras o de comentarios te convence, te firma y te busca un acomodo. Yo no lo recomiendo, yo no trabajo de esa manera. Mi manera de trabajar es, actualmente en la agencia, a la par de tu servidor, trabajan 30 personas, entre representantes legales, gente de mercadotecnia, gente de imagen, publicidad, etcétera, etcétera. Muy bien. Que son las personas que se encargan de ir a visorear gente. Pero nosotros lo que hacemos es hacer un escauteo, una visoría de jugadores de sub-15 en adelante. En primer lugar, porque ya un jugador de sub-15 que pertenece a un club, que eso sí es algo que busco, que sean clubes ya relacionados a primera división, normalmente ellos ya traen un proceso de una escuela, de un recorrido en el club, en el que los van formando precisamente para ser profesionales. A diferencia de que probablemente tú te vas a una tercera división donde vas a encontrar jugadores que quizá la calidad es muy buena, pero que no tienen esa preparación, que simplemente dieron para tercera división, pero no saben lo que son respetar horarios, una dieta, todo ese tipo de cosas que los clubes sí te van encaminando desde que eres más joven. Y eso para nosotros nos facilita muchísimo el trabajo porque al final del día nosotros simplemente somos facilitadores del trabajo del jugador. Entonces, contestando directamente tu pregunta, en el caso particular de nosotros sí hacemos un escauteo y tratamos de hacerle una propuesta al jugador o a sus padres de familia cuando son menores de edad y ver si la relación es benéfica para ambas partes. Nosotros un jugador sí te puede venir a buscar, pero pues un jugador nunca se va a vender mal. Entonces, si no es algo que nosotros hayamos visto, aparte, si por ahí le escarban a las redes sociales de la agencia, se podrán dar cuenta que realmente nosotros nunca nos vendemos. Nosotros lo que tratamos de hacer es que las mismas jugadoras o jugadores a los que ya representamos nos recomienden con otro jugador y es como trabajamos realmente por recomendación. Es que te comentaba porque a mi papá, a mí y a mi abuelo nos gusta mucho ir a ver los partidos de tercera división. Y hay un chavo en Juanacatlán que se me hace muy bueno, fue el segundo goleador del torneo pasado con 30 y algo de goles. Y ya lleva 2 temporadas y al fin lo puedes anotando, siendo los goleadores a nivel nacional. Y yo me preguntaba eso, ¿por qué un chavo así no lo jala Chivas, no lo jala Atlas, a sus inferiores? Y ya poco a poco que vaya creciendo, quizás ya llegar hasta una profesional, que te puedes ir a una sub-20, a un primer equipo. Es lo que te preguntaba más o menos. Sí, me refería. Mira, específicamente del caso del jugador que tú me dices, del chavo de Gorilas, sí sé de quién me hablas, sí sé exactamente de quién me hablas. Mira, el detalle aquí es, sin meterme en muchos conflictos, es el siguiente. En las terceras divisiones normalmente te hacen contratos por un año. Hay terceras divisiones incluso que te hacen contratos por más tiempo. El detalle es que de repente hay ciertos clubes, no digo que sea el caso de Gorilas porque la verdad es que desconozco cómo trabajan ellos. Específicamente hay ciertos clubes que prefieren el tener a un buen jugador amarrado para verse bien durante la temporada y armar un buen cuadro que darle esa proyección. Ahora, yo desconozco, no sé si, más bien si al final del día sí estemos hablando de la misma persona, porque el goleador precisamente de Juanacatlán esta temporada se acaba de registrar con Monterrey. Eso no sé, la verdad. Lo puedes checar, no sé si es el mismo, pero podría ser. Mira, la verdad es que al final del día el talento es algo que no se puede ocultar. Entonces, aquí lo único malo, si así lo puedes ver, es que las terceras divisiones, su economía y su infraestructura es muy limitada. No de todas, pero sí de la mayoría. Entonces, cuando un club se acerca con un equipo de tercera división y le pide un jugador, la tercera normalmente va a buscar un beneficio. No siempre es económico, te soy honesto, la mayoría de las veces no es económico. Pero cuando son terceras divisiones que no tienen la intención de buscar una segunda o un ascenso, pues sí te van a apostar obviamente a la economía. Entonces, es por eso el tema. Aparte, bueno, terceras divisiones en el país, estás hablando de más de 200 equipos. 240 más o menos. O sea,
La calidad es muy alta, pero si te soy honesto, todavía hay un margen de diferencia enorme, porque tomemos en cuenta algo. La tercera división en el país, por mucho que digan que es profesional y demás, realmente termina siendo la cuarta y la quinta, porque estás hablando de que tienes primera liga de expansión, segunda B, segunda A y tercera. O sea, estás hablando de que es una quinta división prácticamente. Sí, Entonces, sí. todavía hay casos de chavos que no pueden desayunar antes de irse a un entrenamiento, que los recorridos son mucho más largos, que por cuestiones económicas no pueden seguir participando en una tercera división. Hay jugadores que hay equipos que tienen el plantel a tope en límite de edad. Entonces, si tú te pones a verlo, ahorita la categoría de tercera, si no estoy mal, creo que es 2000, 2004, bueno, 2000, 2004, 2000, ¿sí? 2000, 2004. Ajá, sí, sí, sí. 2000, 2004, pongamos así. Estás hablando que un jugador 2000 ya tiene 18 años. En Ya este teoría, es su último año prácticamente. es su último año, pero independientemente de eso, alguien de 18 años ya tendría que estar en una sub-20. Sí. O sea, es eso. O sea, muchos jugadores se estancan ahí. Y la verdad es que si han tenido la oportunidad de ver un partido, por ejemplo, de segunda, que en el orden natural sería el siguiente paso, Sí. La diferencia es inmensa. O sea, entre tercera y segunda la diferencia es inmensa en trabajo, en planteles, en demás cosas. Se pierde mucho talento. La verdad es que en la tercera división se pierde mucho talento, pero es un embudo. O sea, es un embudo y al final de cuentas, ahora, hay clubes que ya no le están apostando a eso, también eso es cierto. El caso de Atlas acaba de desaparecer su tercera división, que es algún club que tú comentabas. Tú decías, ¿por qué no va, por ejemplo, Atlas? Atlas acaba de desaparecer su tercera. Hace 2 años desapareció su segunda. Atlas ya no tiene fuerzas básicas, nada más tiene 15, 17, 20, primer equipo y femenil. Que estos últimos es porque te lo requiere Federación, si no te aseguro que tampoco los tendría. En el caso de Chivas, que son los 2 planteles de primera división más cercanos a Juanacatlán, que es el caso que tú me dices, Sí. en el caso de Chivas prácticamente ellos trabajan por procesos. Si no estás desde Gigantera, difícilmente alguien de fuera puede llegar a entrar a ese proceso. Muy bien. Exacto. Y Emanuel, ya por último, y para no quitarte más tu tiempo con la entrevista, ¿tienes alguna proyección o algún plan a futuro para seguir dentro de la representación de futbolistas o realmente el día en el que ya, digámoslo de alguna forma, no se recomiende más a la agencia, piensas quedarte así o sí tienes algún plan a futuro? Claro, sin meternos en cuestiones personales o que sean ahí un poquito privadas, pues por seguridad de ustedes y de la agencia. Mira, la verdad es que la agencia tiene 2 o 3 meses en pláticas con ligas concretamente europeas. Muy bien. Nuestra intención de tu servidor, de las personas que trabajan conmigo, es comenzar con la exportación de jugadoras, específicamente en la rama femenil. Muy bien. Muy bien, Tienen más perfecto. facilidad de salida. Entonces, si es algo que nos está llamando la atención. Por ahí para este torneo nosotros teníamos proyección de que se fueran 2 jugadoras, por cuestiones de tiempo no se fueron, pero las negociaciones por ahí en diciembre se podrían dar buenas sorpresas. En el tema del varonil, el mercado es mucho más amplio y te permite el trabajar de otra manera. Nuestra intención ahorita estamos trabajando con gente de Sudamérica para traer jugadores, sobre todo a Liga de Expansión. Muy bien. Entonces, Okay. esa es como que la proyección de la agencia. Realmente te lo digo, esto es algo que yo podría hacer todo el tiempo. Eso es algo que me gusta mucho y tienes que entender que tienes que aliarte con otras personas. Aquí no puedes navegar solo, es un negocio en el que no puedes navegar solo y la alianza con otras agencias de otras partes del mundo es lo que estamos fortaleciendo en este momento. Muy bien, pues mira, en lo personal, y estoy seguro que también desde la parte de Fer, te aplaudimos y le aplaudimos a la agencia esta parte del fútbol femenil, de que se preocupen por la exportación de jugadoras, de que se preocupen por darle ese profesionalismo que al final de cuentas merece la mujer dentro del fútbol. Y qué bueno que haya esa parte y también que a la par se esté trabajando en tantas cosas y pues enhorabuena y siempre muchísimo éxito tanto para ti como para tu agencia, pues, que es lo más importante. Si crece tu agencia, creces tú y me parece excelente este tipo de cosas que nos comentas, Emanuel.
Sí, la verdad es que les agradezco la apertura. Lo hablábamos un poquito antes de comenzar la entrevista. El tema de la representación es un tema muy extenso que difícilmente te da para una plática de 1 hora, 2 horas. Es complejo, pero pues les agradezco la apertura que han tenido tanto con jugadoras de la agencia como con su servidor. Cualquier cosa, pues saben que estoy al pendiente. Los felicito, como se los dije antes de comenzar la entrevista, por darle esa importancia al fútbol femenil que de repente se olvida un poquito que existe. Y pues cada uno desde su trinchera estamos trabajando en pro de esa liga. Entonces, en el camino nos volveremos a encontrar seguramente y espero que crezca su canal de manera exponencial y que Muchas el día de gracias. mañana estemos hablando del mejor canal. Muchas Muchísimas gracias, gracias. Emanuel. Pues Muchas bueno, gracias. aquí desde Centro y Gol te agradecemos y nos despedimos. Gracias por tu tiempo, por la disposición y te mandamos un saludo. Muchísimas gracias, Lenny y Fernando, que estén muy bien. Les deseo lo mejor en este tiempo tan complicado y esperemos vernos pronto. Un saludo a toda su audiencia y cualquier cosa, pues estoy a sus órdenes. Gracias, Muy bien, Emanuel. Que muchas estés gracias. bien. Nada, Nos igual, vemos. cuídate. Gracias. Hasta luego. Bye. Gracias.